estoy un poquito en baja hoy. Hoy mi abuelo cumple su primer año de fallecido y estoy un poquito sentimental, así que si me notan la voz así, pues es por eso. Pero aquí estamos, hay que trabajar. Ya corregí lo que es el examen número 2. Les coloqué las notas por Teams. Me imagino que, ¿verdad? Que todas deben verlas. Estoy contenta porque salieron muy bien y como yo les he dicho anteriormente, este es el material, ¿verdad? De mayor complejidad dentro de este curso. Lo demás, ¿verdad? Que nosotros vamos a estar trabajando, a pesar de que no es que es sencillo, pues como es material teórico es un poquito más fácil de trabajarlo. Así que estoy bien contenta porque todas salieron bien en el examen y yo sé, ¿verdad? Que el material era un poquito complicado. Mañana, si quieren, ¿verdad? Si hay alguna duda con relación al examen, pues lo podemos discutirlo si les interesa, si no, pues continuamos con la discusión de clase. Ya hoy comenzamos lo que es la sexta semana de clase, ya lo que nos quedaría, ¿verdad? Es esta semana completa y lo que sería la otra. El lunes 26 es el último día de clases, o sea, de reuniones para discutir material, para hacer ejercicio, y lo que nos restaría entonces 27, 28 y 29 sería completar, ¿verdad? Ustedes tomar los exámenes finales para este módulo. Así que ya lo que nos queda es básicamente nada. Lo que nos faltaría por discutir dentro de esta clase sería el sistema respiratorio, que lo comenzamos hoy. Yo creo que me da tiempo de discutírselo completo. Nos faltaría el sistema reproductor masculino y femenino, porque hay unas diferencias entre ellos, sistema musculoesqueletal y lo que es el sistema nervioso. Así que para el material que nos queda, ¿verdad? Tenemos el tiempo suficiente. Adicional, hago el recordatorio y tengo que ponerles las tareas, activarles las tareas en Teams, de que para esta semana que viene estarían entregando, ¿verdad? Lo que es el trabajo especial del curso. Saben que pues tienen que hacer un informe escrito, eso va a ser en formato de Word. Y para la presentación oral, pues una pequeña presentación de PowerPoint que les sirva a ustedes de guía para ustedes poder presentar su tema. ¿Está bien? Así que si no lo han terminado, pues vayan dando esos últimos toques finales. Si no lo han empezado, pues vayan trabajando con eso. Todavía les queda esta semana y el fin de semana y parte de la otra para que puedan completarlo. ¿Ok? Déjenme quitar esto. Voy a compartir mi pantalla para accesar a la presentación de hoy. Ay, me dejan saber cuando puedan verla. Buenos días, profesora. Buen día, Lynn. ¿Se ve la presentación? Sí. Ok. Déjenme hacer el último intento de llamar a Lineisa, por si no le sale a ella la reunión. Okay. Adicional, ¿verdad? Yo les había dicho, yo me confundí y yo les había dicho que este viernes teníamos clases y no, yo estaba equivocada. Este viernes 16 es normal, no nos reunimos, no tenemos clases. Esta semana correría de lunes a jueves. El jueves yo no las voy a estar reuniendo a través de Teams, tengo una cita con mis chicos, pero van a estar recibiendo trabajo asignado del material que estemos discutiendo, ¿ok? Así que va a ser bien importante, de tempranito por la mañana, antes de yo salir para la cita, yo les voy a estar enviando el ejercicio que van a trabajar y ustedes van a utilizar el tiempo de la clase para completar y enviarme ese ejercicio, ¿verdad? Y yo poderles corregir y darle los puntos correspondientes, ¿ok? Así que no es que, aunque no nos vamos a reunir, no es que no vamos a tener nada para trabajar, ¿está bien? Pues hoy quiero hablarles sobre el sistema respiratorio. Se van a dar cuenta dentro de la discusión de este material que este sistema comparte órganos con otros sistemas, pero, ¿verdad? Va a tener una función aplicada a lo que es el proceso de respiración. Como les he mencionado también en otras ocasiones, vamos a ver distintos órganos que trabajan para múltiples servicios, perdónenme, para múltiples sistemas, así que van a tener funciones compartidas, por decirlo de alguna manera.
Es bien importante nosotros identificar como parte de este sistema y su funcionamiento lo que es el proceso de respiración. Cuando hablamos de la respiración nos referimos a un sistema mecánico, ¿verdad? Donde distintas partes del cuerpo van a ejecutar su función pertinente para que nosotros tengamos la capacidad de intercambiar aire que obtenemos del ambiente externo, ¿verdad? Del aire que nos rodea, ¿verdad? Y llevar a cabo una actividad donde los pulmones van a poder retener el oxígeno que se encuentra en el aire y a la misma vez decimos intercambiar porque van a eliminar lo que es el material de desecho relacionado a este sistema, que es el dióxido de carbono. Así que este intercambio de aire que va a ocurrir entre los pulmones y ese ambiente externo que, ¿verdad?, que nos rodea es lo que se conoce como ese proceso de respiración. Durante la respiración, el oxígeno se inhala junto con ese aire a través de los espacios de aire que contienen los pulmones, va a ir pasando a los capilares, que son los vasos sanguíneos más pequeños que van a contener, por eso yo les dije que son los que contienen la sangre oxigenada. La sangre que tiene el oxígeno que necesita el cuerpo van a viajar por los capilares y a la misma vez esa sangre, una vez el oxígeno se utiliza, va a cargar dióxido de carbono y va a viajar por lo que son las venas, que son los vasos sanguíneos intermedios. Así que durante este proceso de respiración, el oxígeno va a llegar a los pulmones a través de los capilares y al mismo tiempo se va a eliminar el dióxido de carbono por las venas para ser liberado. Cuando hablamos específicamente de la anatomía y fisiología de este sistema, ¿verdad? Y por lo tanto del proceso de respiración, tenemos que comenzar identificando que el aire, para poder llevar a cabo ese proceso de respiración, el aire va a entrar a nuestro cuerpo a través de la nariz por dos orificios que están en la nariz que se conocen como las fosas nasales. Esos dos huequitos que cuando nosotros hacemos esa actividad de respirar, ¿verdad? De introducir aire, entran por ahí de la misma manera que yo les discutí cuando hablábamos del sistema digestivo, que el sistema comenzaba por la boca, al nosotros ingerir los alimentos, pues el aire va a entrar por esas fosas nasales. Les incluyo el término en inglés, nostrils, como se conocen las fosas nasales, como vamos a estar, ¿verdad?, trabajando en los próximos módulos con terminología en inglés utilizando el ICD-10, pues para que usted se vaya ubicando y asociando esos términos en inglés. El aire, una vez entra por esas fosas nasales, pasa a lo que se conoce como la cavidad nasal. Si nosotros recordamos que la boca se conocía también como la cavidad oral porque era un espacio abierto que estaba compuesto de otras partes en el cuerpo, pues así mismo ocurre con esta parte de la nariz. Una vez el aire entra, entra a un espacio abierto que está alineado con una membrana mucosa y que contiene vellos que son bien finos, ¿verdad? Que se contienen ahí dentro de la nariz, o sea que la nariz es una cavidad hueca que tiene esa cavidad mucosa, siempre tiene humedad y siempre va a contener en la entrada unos vellitos, unos pelitos. ¿Para qué trabajan esos vellitos? ¿Por qué los tenemos? Hay veces que decimos, ay, estos pelitos de la nariz, yo no sé para qué sirven. Pues fíjense, tienen una función bien, bien importante porque trabajan como filtros. ¿Cuáles eran los filtros de la cavidad oral que yo les había mencionado? Que impedían la entrada de agentes patógenos y de impurezas. ¿Quién recuerda? ¿No recuerdan? ¿Cuáles eran los filtros de la cavidad oral? ¿Están conmigo? No recuerdo. Ok, pues en la cavidad oral no tenemos pelitos, pero tenemos dos elementos que trabajan filtrando lo que se introduce, ¿verdad? Incluyendo el aire que se introduce por la boca. Y esas son las amígdalas. Hay muchas personas, ¿verdad?, que por infecciones constantes o por condiciones particulares le tienen que remover las amígdalas. Y estas personas están más susceptibles tal vez a enfermarse que personas que todavía las tengan. Así que en la cavidad oral son las amígdalas las que protegen al cuerpo de que ingresen a él elementos que no le pertenecen, como agentes patógenos, virus, bacterias, hongos. En la nariz, esos pelitos que tenemos en la entrada, que con la edad pues se van notando, que con la edad siguen saliendo canitas, que muchas veces son un poquito desagradables,
pues ellos trabajan como filtros, evitando que ingresen más hacia el cuerpo, ¿verdad? De manera más interna, algún agente o algún elemento externo que podría ocasionarnos alguna enfermedad. Tal vez ustedes han visto que últimamente hay una moda de depilar esos pelitos, se meten cera como con un palillito, con un Q-tip y los remueven. Eso es una práctica que médicamente no es recomendable porque eso evita que, ¿verdad? Que se tenga esa protección dentro de lo que es la cavidad nasal. Así que estas personas que por moda, por estética, deciden depilarse lo que son los vellitos de la cavidad nasal, no van a tener protección cuando ellos respiren, y el proceso de respiración es un proceso involuntario. Nosotros no tenemos que pensar que vamos a respirar para poder hacerlo. Así que estas personas están más susceptibles, van a ser más vulnerables a que entren elementos que no le pertenecen al cuerpo y que puedan provocar alguna condición de salud. Dentro de la cavidad nasal se encuentra lo que se conoce como el seno paranasal, tengo la lengua hoy grave, el seno paranasal, que representa un hueco que tiene un espacio para que el aire que entra se comunique, ¿verdad?, con la cavidad nasal. Esto permite que nosotros al hablar podamos producir sonidos. Hay sonidos que cuando nosotros ¿verdad?, los pronunciamos, los hacemos únicamente con la boca. Hay letras que al usted pronunciarlas las produce con la boca. Por ejemplo, la K, la C, usted hace K, K, y usted lo hace solamente con la boca. Pero pronuncie la N. Haga el ejercicio y usted siente, ¿verdad?, que parte de la nariz está trabajando. Así que estos sonidos que se consideran sonidos nasales necesitan, ¿verdad?, que el aire que entra se conecte entre ese seno paranasal y la cavidad nasal para que nosotros podamos realizarlo. Así que la cavidad nasal no solamente va a funcionar para la entrada de aire dentro del proceso de respiración, también tiene la función de emitir algunos sonidos como parte de nuestro, ¿verdad?, del habla, de esa función que nosotros podemos realizar. Una vez el aire ingresó por las fosas nasales, ¿verdad?, entró a la cavidad nasal, el aire va a pasar por la faringe. Si usted recuerda, la faringe es uno de esos órganos que trabajan para otras de las estructuras, por ejemplo, el sistema digestivo. La faringe se encuentra en el área de la garganta, habíamos mencionado, y permite que pase alimento, ese bolo alimenticio que se trituró, pase por ahí para que continúe su viaje, ¿verdad?, y pueda el sistema digestivo trabajar con todas esas funciones que nosotros mencionamos. Pues la faringe tiene una función compartida con el sistema respiratorio porque le va a permitir la entrada al aire dentro de ese proceso de respiración. Así que van a pasar esos dos elementos, pasa aire y pasa el bolo alimenticio. Les coloco también, ¿verdad?, en esta presentación los términos en inglés para que usted los vaya asociando. Pharynx hace referencia a la faringe y la faringe es el término correcto para referirse a la garganta. Una vez ese aire pasó entrando fosas nasales, cavidad nasal, pasó por la faringe, va a pasar luego al área de la laringe. La laringe en inglés se conoce como larynx. Esto es lo que se conoce como la caja de la voz. Aquí en este lugar del cuerpo es donde oficialmente nosotros los seres humanos producimos los sonidos, donde están contenidas las cuerdas vocales que también trabajan, ¿verdad?, permitiendo que nosotros podamos hacer los sonidos al hablar. Así que una vez pasó por la faringe, tiene que pasar por la laringe porque gracias a esa entrada de aire y a las funciones que ejecuta la laringe con las cuerdas vocales, nosotros podemos hablar, nosotros podemos emitir sonidos que otras personas pueden interpretar, ¿ok? Y todo esto va a ocurrir, ¿verdad?, a nivel de la garganta, todavía nos encontramos a nivel de la garganta. Después de la laringe, el aire va a continuar su paso hacia el esófago. El esófago es el segundo órgano que también trabaja tanto para el sistema digestivo como para el sistema respiratorio. Aquí a nivel del esófago es donde se encuentra la válvula que yo les había mencionado anteriormente, que se llama epiglotis, que ella va a abrir o cerrar dependiendo de lo que ella identifica que está entrando al cuerpo. ¿Ok? Cuando entra aire, ella abre para permitir que ese aire pase a los próximos órganos del sistema respiratorio. Pero si
el cuerpo identifica que lo que está entrando es alimento, es el bolo alimenticio, ella va a cerrar para impedir que ese alimento pase a lo que son los próximos órganos exclusivos del sistema respiratorio. Así que esta válvula va a estar abriendo y cerrando constantemente. Cuando nosotros tal vez nos ahogamos de momento cuando estamos comiendo, puede ser que hubo un mal funcionamiento de la válvula, ¿verdad? A veces, y eso provoca que nos dé ese sentimiento, ¿verdad? De ahogarnos y nos haga toser, ¿verdad? Muchas veces nos da náusea, es por esta misma razón. Así que ese aire pasa luego de la laringe por el esófago, permite, ¿verdad?, que la epiglotis abra, si en el caso, ¿verdad?, específicamente del aire, para que ese aire pase al próximo órgano del sistema, que es la tráquea. La tráquea es un tubo que está de manera vertical, ¿verdad?, hacia abajo, que mide aproximadamente unas 4,5 pulgadas de largo y que también va a facilitar el paso del aire para que llegue al próximo órgano del sistema. En esta región ya nos encontramos en el área del pecho, en el área torácica. En esta región, ¿verdad?, se encuentra lo que se conoce como el mediastino, que es ese espacio que existe, eh, ese lugar dentro del área del pecho, del área torácica, donde se encuentran, ¿verdad?, ese tejido que está alrededor de los pulmones, también el corazón se encuentra en esa área, así que esa área permite y contiene órganos vitales para nuestro funcionamiento corporal. Así que en esta región del mediastino, en el área del pecho, la tráquea, en vez de seguir como un solo tubito, ella se va a dividir en dos. Aquí ella va a tener como una intersección, si usted lo piensa, lo asocia con una carretera, ¿verdad? Usted está por una vía principal y usted se encuentra con una intersección y tiene dos alternativas. Tiene el lado derecho y tiene el lado izquierdo. Pues lo mismo va a ocurrir con la tráquea. Para que ella se va a dividir en dos para llegar a cada bronquio, que son los próximos órganos del sistema respiratorio. Los bronquios son también unos tubos compuestos por cartílago. En el cuerpo, ¿verdad? Lo que sea cartílago es un material flexible que puede moverse, que se puede expandir fácilmente, no tal vez como los huesos son minerales y no tienen, ¿verdad?, ningún tipo de flexibilidad. Pues los bronquios se encargan de llevar el aire a los pulmones a través de unas ramificaciones, ¿verdad?, como de unas ramitas que ellos tienen que se conocen como los bronquiolos. Cada bronquiolo va a llevar aire directamente a unos sacos que están contenidos en los pulmones que se conocen como los alveolos. Y dentro de esos alveolos es donde ocurre específicamente ese intercambio de aire que yo les dije, donde se retiene oxígeno y se libera material de desecho que es el dióxido de carbono. El ser humano, ¿verdad?, considera el dióxido de carbono un material de desecho que tiene que eliminar dentro de ese mismo proceso de respiración. Una persona que retenga dióxido de carbono va a ser una persona que tenga, ¿verdad?, unas condiciones de salud de mucha importancia, ¿verdad?, que tienen que ser monitoreadas porque al considerarse un elemento de desecho, se considera como que el cuerpo se está envenenando. Personas que padezcan de condiciones respiratorias, como por ejemplo lo que se conoce como COPD, eso es Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Eso es una condición, ¿verdad?, que va generando dificultad respiratoria ¿verdad?, y permite que propicia que el paciente retenga lo que es ese material de desecho. Otra condición que, ¿verdad?, está bien presente la retención de dióxido de carbono es lo que se conoce como la fibrosis pulmonar. Cuando un paciente padece de fibrosis, sus pulmones se van como resecando, como endureciendo y ellos no pueden expandirse y cerrarse como ustedes van a ver un poquito más adelante en esta presentación. Así que ese intercambio de aire no está ocurriendo adecuadamente. Sí, el cuerpo le está llegando oxígeno, pero ese dióxido de carbono no se elimina completamente, así que los niveles siguen aumentando y este paciente va a tener una dificultad respiratoria bien severa. Mientras más va progresando la enfermedad, ¿verdad?, más notable va a ser esa falta de oxigenación, esa falta de respiración, ¿verdad? Y van a ser distintos tratamientos los que van a tener que implementarse para ese paciente. Así que, recapitulando, el aire va a entrar ¿por dónde?
¿Por dónde entra cuando respiramos inicialmente? Fosas nasales. Por las fosas nasales, llega, ¿verdad? Esa área de la nariz y esa parte, si usted se toca entre la nariz y un poquito más hacia los lados, hacia los pómulos, todo eso ahí, uno siente hueso, pero todo eso está hueco por dentro. Así que todo eso representa esa cavidad nasal. El aire pasa por las fosas nasales, la cavidad nasal va a llegar hacia la faringe. Luego de la faringe va a pasar por la laringe, que es lo que permite los sonidos, va a bajar, ¿verdad? Por el esófago. Una vez la epiglotis abre y permite que ese aire entre, entonces va a pasar a la tráquea. La tráquea es un tubito que luego se va a dividir en dos al final para llegar a los bronquios. Los bronquios envían, ¿verdad?, el aire a través de sus ramitas que se llaman bronquiolos y finalmente llegan a los pulmones donde están los saquitos, donde realmente ocurre ese intercambio de aire, que son los alveolos. Aquí el cuerpo retiene oxígeno y libera dióxido de carbono. En esta imagen les presento, ¿verdad?, específicamente dónde está cada una de las partes que acabo de mencionarles. Fosas nasales, entramos a la cavidad nasal, faringe, la laringe se encuentra un poquito más abajo, la tráquea, miren la tráquea aquí, está hacia abajo y finalmente ella va a ir dividiéndose entre dos para llegar a lo que es el bronquio izquierdo y el bronquio derecho. Aquí estas terminaciones. Tenemos no le hagan caso ay, perdón. Tenemos aquí los pulmones, pulmón derecho, pulmón izquierdo, y dentro de esos pulmones es que están los saquitos, ¿verdad?, donde ocurre el intercambio, que son los alveolos. En esta otra imagen les presento, ¿verdad?, más en detalle cómo se ve, cómo, ¿verdad?, es que están organizadas cada parte de este sistema. Si usted se fija, mire donde está la faringe y la laringe rapidito, la tráquea se divide en dos para los bronquios. Esas ramas que usted ve son lo que se conocen como los bronquiolos. Y eso, ¿verdad?, una vez finalizan, llegan a los alveolos que están dentro de los pulmones. Mire cómo lucen. No le hagan caso al cursor, que el cursor, eso se quedó grabado. Los alveolos, miren cómo se ven los saquitos. Y si se fijan, para llegar a esos alveolos, usted ve lo mismo que veíamos para el sistema circulatorio de las venas y los capilares, ¿verdad que sí? ¿Por qué? ¿Quién me puede decir? ¿Por qué vemos aquí venas y capilares, según habíamos visto en el sistema circulatorio? ¿Quién me puede decir? Porque como los pulmones necesitan aire, pues circulan la sangre para mí, no Muy sé. bien, claro. Tenemos que, ¿verdad? Vamos a ver presentes los capilares y las venas, porque los capilares van a traer el oxígeno dentro de esa sangre, ¿verdad? Y permiten que lleguen a las células y las células puedan producir energía. Una vez identificamos, ¿verdad?, el material de desecho, porque ocurrió el intercambio dentro de esos alveolos, la sangre entonces a través de las venas va a transportar esa sangre con ese material de desecho que es el dióxido de carbono, para que entonces ese material pueda ser liberado. Todo esto ocurre a la misma vez que nosotros estamos llevando a cabo ese proceso de respiración, que no es otra cosa que inhalar por la nariz y exhalar por la boca. ¿Ok? Así que también en este vocabulario aplicado al sistema vamos a ver algunos elementos que vimos como parte del sistema circulatorio o cardiovascular. Los capilares son esos vasos sanguíneos más pequeños que cargan el oxígeno. El dióxido de carbono es un material de desecho en forma gaseosa. Cuando nosotros, ¿verdad?, ingerimos alimentos y cuando nosotros utilizamos ese oxígeno, ese intercambio de gases ocurre, ese material se tiene que eliminar. La epiglotis ya les mencioné que es como una válvula, ¿verdad?, flexible que va a abrir y cerrar dependiendo de lo que identifique. Les expliqué lo que era el mediastino, que es ese espacio en el pecho, ¿verdad?, en el área torácica, que contiene lo que son órganos vitales. Una vez, ¿verdad?, ese
aire va a llegar a los alveolos y ocurre ese intercambio de gases, ya nos encontramos en los pulmones. Les coloco los pulmones, ¿verdad?, dentro de esta presentación aparte, porque los pulmones son una parte fundamental de este sistema. Cada pulmón va a estar cubierto dentro de esa área del mediastino por un material, una membrana que se conoce como la pleura. Esa pleura se encarga de mantener ese espacio ahí, ¿verdad? De mantener los pulmones húmedos, de manera que ellos tengan la capacidad de poder expandirse y contraerse con cada una de las respiraciones. Aquí, dentro de este proceso de respiración, trabaja, ¿verdad?, un elemento bien importante que es el diafragma. Dando hacia atrás para que usted identifique dónde está el diafragma, mire, en la parte del pecho, comenzando lo que es el área abdominal, mírelo aquí, hay un músculo, aquí en la parte de la camita de los pulmones, que es el diafragma, que es lo que permite que nosotros podamos hacer ese proceso de respiración, y cuando usted respira, usted siente que esa cavidad abdominal como que se mueve, se levanta o se contrae, dependiendo, ¿verdad?, de en qué etapa del proceso de respiración nos encontremos. Así que ese diafragma también va a trabajar en conjunto para permitir que esos pulmones puedan extraerse y relajarse. ¿Ok? Cuando nosotros inhalamos, ¿verdad?, ingresamos aire de afuera hacia nuestro sistema respiratorio, los pulmones se van a contraer, ¿verdad? Se van a hacer más pequeños. Es como que se encogen. Con cada exhalación, ellos se relajan, ellos vuelven a su estado normal. Cuando nosotros inhalamos, que esos pulmones se contraen, el diafragma va a crecer. O sea que nuestra cavidad torácica, nuestro pecho, como que crece. Nuestra presión interna del aire va a disminuir. Así que cuando el aire finalmente llega a los pulmones, el diafragma se va a relajar, igual que nuestra cavidad torácica, y nuestra presión se va a estabilizar. Por eso es tan importante que el ser humano respire para poder mantener vida. Un ser humano que no pueda hacer este proceso es un ser humano que no puede seguir con vida. ¿Ok? Así que si usted se fija, mire cómo distintas partes del cuerpo van trabajando en conjunto para que un proceso tan importante como es la respiración pueda ocurrir normalmente. Dentro de este sistema hay una terminología que usted, cuando trabaja en oficinas médicas, va a escuchar constantemente, y es importante que usted identifique a qué se refiere. Hasta el momento, antes de discutir esto, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Algo que no haya entendido? ¿Estamos bien? Sí. Ok. Aplicando, ¿verdad?, esta terminología que nosotros escuchamos en las oficinas médicas, cuando nosotros escuchamos el término auscultation o auscultación, eso no es otra cosa que el médico escuchar los sonidos que el cuerpo emite. Cuando usted va al médico, cuando usted lleva a sus niños al médico, ¿verdad?, dependiendo de los síntomas y signos que se presenten, el médico va a utilizar el estetoscopio para escucharle su área, ¿verdad?, el área de los pulmones en el proceso de respiración. Cuando los niños tienen catarro, que se le escuchan, ¿verdad?, como congestionados, están tosiendo, el médico específicamente ausculta para escuchar qué sonidos está emitiendo el cuerpo. A través de esos sonidos, un médico tiene la capacidad de identificar, mira, estás bien congestionado, estás teniendo dificultad respiratoria, distintas condiciones, él las puede identificar, no, nada más por los sonidos que emite el cuerpo. ¿Okay? Por eso le dice, respira profundo, varias veces, y respiramos profundo. Tose, para ellos poder escuchar esos sonidos que están ocurriendo dentro del cuerpo. Cuando se realiza el proceso de percussion o percusión, eso significa que se dan palmadas para identificar diferencias en la densidad. Por ejemplo, a los bebés, cuando los bebés están bien congestionaditos, las enfermeras en los hospitales, los pediatras empiezan a darle palmaditas en el área de la espalda como si estuvieran sacándole los gasecitos. Y eso hace que, ¿verdad?, ellos puedan identificar cuán congestionados están los pulmones, cuán congestionado está el sistema respiratorio en el caso de que haya catarro, en el caso de bronquitis, ¿verdad?, cuando el paciente presenta condiciones respiratorias.
También se les dan palmadas a los niños porque los niños no tienen la habilidad, ¿verdad? Ellos no tienen la capacidad de poder sacar esas secreciones. Tal vez cuando nosotros los adultos nos congestionamos, nos sacudimos la nariz, tratamos de toser y podemos eliminar ese material, ¿verdad? Que se va acumulando cuando tenemos catarro, cuando tenemos congestión nasal y condiciones relacionadas, ¿verdad? Al sistema respiratorio. Pues con esa percusión, esas palmaditas, al bebé, al niño pequeño, se le puede tratar de despegar un poquito ese material. Hay otro término que se escucha, ¿verdad? Y está bien relacionado al sistema respiratorio. Se conocen como rails, también como crackles. Una persona que cuando, ¿verdad? Se le palpa en el área torácica, se le toca en el área del pecho y se escucha un sonido peculiar, ¿verdad? Que se compara con cuando se rompen galletas. Ustedes saben que las galletas es por soda, como son tan tostaditas, cuando usted las rompe, tiene un sonido particular, pues es un sonido que se parece a eso. Así que un médico puede identificar ese sonido y relacionarlo a que hay líquido en los alveolos. Y cuando hablamos de que hay líquido en los alveolos, es lo que conocemos como líquido en los pulmones. Eso no es bueno porque entonces el intercambio ese de gases que ocurre a nivel de los alveolos no está ocurriendo normalmente. Así que ese líquido le está impidiendo al paciente respirar correctamente. O sea que no está llegando el oxígeno que necesita y tampoco está liberándose ese dióxido de carbono como se supone. Cuando se dice que un paciente tiene un sonido ronqui, ¿verdad? Es un sonido fuerte que se escucha en el proceso de ocultación. Cuando una persona está bien congestionada, al respirar, el médico escucha ese sonido fuerte, ¿verdad? Como un ronquido. Y eso significa que los bronquios están obstruidos, que hay congestión acumulada. Cuando usted escucha, tiene flema, tiene congestión, eso se conoce, ¿verdad? Correctamente como esputo. Y esputo en inglés se escribe así. Y es esa secreción que se expulsa, que se retiene en distintas partes del sistema respiratorio, como los bronquios, los pulmones. También se puede tener en la cavidad nasal, ¿verdad? O en el tracto respiratorio, en cualquiera de las partes, cuando estamos enfermos, cuando tenemos algún tipo de catarro, ¿verdad? Cuando tenemos algún síndrome viral que ataca específicamente al sistema respiratorio, pacientes que padecemos de sinusitis, cada cierto tiempo también sentimos la acumulación de esputo, ya sea en el área, ¿verdad? Lo que es arriba, en la cavidad nasal, o muchas veces se nos complica para lo que es el área de los bronquios, de los pulmones. Dependiendo de cuáles sean los órganos afectados, va a ser el tratamiento que ese paciente va a requerir. Tal vez cuando está en la parte de la cavidad nasal, pues nos da un medicamento para expectorar y pues no necesitamos antibióticos, no tenemos síntomas mayores. Cuando ya otros órganos del sistema respiratorio están envueltos, ¿verdad?, en lo que está ocurriendo, pues muchas veces se nos presenta infección, se inflama, no podemos respirar correctamente y muchas veces requiere que estemos utilizando terapia respiratoria, antibióticos, algún inhalador para poder evitar, ¿verdad?, o disminuir esa inflamación de los órganos respiratorios. Otro de los términos que escuchamos comúnmente y que ¿verdad? En un examen médico físico, el médico identifica si el paciente está emitiendo sonidos como wheezes o lo que se conoce como el wheezing. Ese wheezing es lo que nosotros le llamamos el pitido peculiar de los pacientes asmáticos, que es como un silbido. Al respirar se escucha ese sonidito peculiar, ese silbido que se produce, ¿verdad? Cuando hay obstrucción en las vías respiratorias. Cuando un paciente está wheezing, eso le ayuda al médico a identificar que está teniendo dificultad respiratoria también. Y eso le permite poder diagnosticar condiciones más certeramente y poder emitir, ¿verdad?, un tratamiento más rápido y que el paciente pueda mostrar mejorías sin ver alguna complicación. Cuando escuchamos el término de croup, no sé si ustedes en algún momento lo han escuchado, ¿tiene tos de croup? ¿Alguien lo ha Eso es como la escuchado? correcta. Lo que le llaman la tos de perro. Esa tos es una tos bien característica porque cuando se tose, eh, el sonido que se emite como de la garganta es un sonido bien fuerte, como si un perro ladrara. Es bien común en niños pequeños. La tos de Krupp es bien, ¿verdad? Peculiar más que en un adulto.
Esto ocurre pues porque hay una infección causada por un virus y que obstruye la laringe. Cuando la laringe se inflama y se obstruye, el paso del aire, ¿verdad? No es el que se supone. Y entonces eso provoca que cuando se tose, porque el cuerpo va a toser cuando está en busca de aire, ¿ok? Por eso es que nosotros tenemos esa sensación de toser cuando nos enfermamos y nos ataca el sistema respiratorio. Es el mismo cuerpo tratando de buscar aire. Así que cuando se tose en busca de ese aire, entonces se emite ese sonido como parecido a un perro ladrando. En este caso se necesitan, ¿verdad?, unas evaluaciones médicas que permitan el uso de medicamentos particulares que disminuyan esa inflamación en la laringe y permita que el aire pase, ¿verdad?, como se supone. Si ustedes tienen algún niño asmático, mi niña es asmática y cuando pequeña le dio la tos de Krupp y uno se desespera porque es un sonido que uno no escucha normalmente y escucharlos toser así y verlos con la dificultad que están, ¿verdad?, teniendo para respirar, para mí fue bien preocupante y de hecho a raíz de eso se ganó una estadía y resultó ser que era que tenía una bronquiolitis, porque ¿verdad?, para los niños lo que se conoce para los adultos como bronquitis, se diagnostica bronquiolitis. Cuando vemos el término epistaxis no es otra cosa que sangrado nasal. Cuando a veces padecemos de sinusitis, nuestras vías nasales se inflaman, ¿verdad? El flujo del aire no pasa igual, así que también podemos ver que exista sangrado por la nariz y el término correcto para llamar ese sangrado por la nariz es epistaxis. Y el último término que les tengo para relacionar con este sistema es la pertusis. Pertusis nosotros no lo escuchamos comúnmente porque nosotros, ¿verdad?, los humanos recibimos una vacuna para evitar padecer esta enfermedad. Esta condición se conoce como la tos ferina. Es una infección ocasionada por una bacteria que se llama la Bordetella pertussis, de ahí su nombre, que es altamente contagiosa y afecta lo que es la faringe, la laringe y la tráquea. Antes de que existiera la vacuna, ¿verdad?, muchos niños se contagiaban y muchas veces fallecían porque al afectar tan severamente distintos órganos del sistema respiratorio, era bien difícil, ¿verdad?, poderla diagnosticar y por lo tanto, pues, la incidencia era bien alta. Así que al estar vacunados disminuye grandemente los contagios por esta enfermedad. Como para todo sistema que yo les he discutido, les he dicho de terminología y condiciones aplicadas al sistema, pues este sistema respiratorio no es la excepción. Cuando nosotros escuchamos el concepto de asma, una persona asmática es una persona que dependiendo de algunos elementos, ¿verdad?, ya sea porque se enfermó, porque está teniendo, ¿verdad?, descompensaciones en términos médicos, pues presenta episodios de dificultad respiratoria. El asma es una condición que una vez se diagnostica, el paciente puede mantenerse en control, pero no significa que va a dejar de ser asmático, ¿ok? Pacientes asmáticos, yo soy asmática, a mí no me da asma a menos que yo me enferme. Tal vez cuando me empieza un ataque de sinusitis o me da un catarro común, pues entonces se me va a complicar porque a mí todo me da complicaciones respiratorias y entonces tengo que comenzar a utilizar medicamentos antiinflamatorios, antibióticos para evitar que esa dificultad respiratoria aumente. Cuando un paciente tiene asma, su nivel de oxigenación no es el mejor, así que la cantidad de oxígeno que le entra al cuerpo no es la adecuada y eso puede provocar otras manifestaciones, otros efectos. A mí, por lo general, yo identifico cuando no estoy respirando correctamente porque se me adormece la cara, se me adormece la mano. Eso es una señal de que mi cuerpo no está recibiendo el oxígeno que necesita. Una persona que no recibe oxígeno, ¿verdad?, cuando lo necesita, al nivel que lo necesita, pues puede generar otras complicaciones en su cuadro de salud. Otra condición bien común que escuchamos mayormente en personas mayores es lo que se conoce como COPD, lo que yo les mencioné, Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Ya aquí esta persona no es asmática, tiene una condición un poquito más severa. Aquí hay obstrucción en los pulmones y este paciente tiene que mantenerse con medicamentos, ¿verdad?, de por vida, es una condición crónica, para evitar que el sistema respiratorio le falle en algún momento. ¿Ok?
La otra condición es la fibrosis pulmonar. Una persona puede, ¿verdad? Por genética, padecer fibrosis, puede desarrollarlo por contactos con algún agente, ¿verdad? Químico, por distintas razones. Y la fibrosis pulmonar es una condición progresiva, una condición que no tiene cura. El paciente a través del tiempo y dependiendo del manejo de la condición va a ir empeorando. Los pulmones no van a tener la capacidad de expandirse ni relajarse, por lo tanto, ese proceso de respiración no va a ocurrir correctamente. Muchas veces dependen de tanques de oxígeno, ¿verdad? Se fatigan, pierden movilidad porque como todo lo que uno hace requiere esfuerzo, pues no tienen la fuerza, ¿verdad? Porque no pueden respirar correctamente y no pueden tener, ¿verdad? La energía para poder llevar a cabo todas las funciones que necesitan. Un diagnóstico bien común que van a escuchar si trabajan en oficinas de médicos, ¿verdad? Generalistas, internistas, es ver pacientes que tienen Upper Respiratory Tract Infection, alguna infección por algún agente patógeno que le provoca síntomas respiratorios, dificultad respiratoria, congestión nasal, tos. Todo eso, ¿verdad? Es parte de una Upper Respiratory Tract Infection y eso se trata con antibióticos. Muchas veces le dan medicamentos como para asma, pero por un periodo bien limitado de tiempo. Bronquitis o bronquiolitis es cuando vemos una inflamación en los bronquios y en los niños en los bronquiolos, así que, ¿verdad? Bronquitis casi siempre se utiliza para adultos, bronquiolitis para los niños, dependiendo también del tratamiento. Hay pacientes que se complican y requieren el tratamiento por intravenoso y que se mantengan hospitalizados, dependiendo, ¿verdad?, de cuán severo sea. Un paciente que padezca enfisema puede tener enfisema por fumador, ¿verdad? Ya que a este nivel hay una dificultad respiratoria severa. Es una condición también que va progresando y que requiere que sea un neumólogo quien lo maneje, ¿ok? Cáncer de pulmón es bien común, ya sea por tumores, por crecimiento de células anormales. También es una condición bien difícil de manejar porque cuando el pulmón es el que está afectado, el cuerpo no puede respirar y, ¿verdad?, van a ser las consecuencias que ese paciente tenga. Una persona que desarrolla cáncer de pulmón es una persona bien propensa a que ese cáncer ¿verdad?, se riegue a otras partes del cuerpo, ¿verdad? Cree metástasis y que por la cercanía que tienen los pulmones a otros órganos vitales, ¿verdad? Que el paciente no tenga una expectativa de vida muy larga. Apnea del sueño es una condición que se le diagnostica a personas cuando dentro de los periodos de sueño dejan de respirar. Un paciente que se ha diagnosticado con apnea del sueño es un paciente que no está recibiendo la cantidad de oxígeno requerida y esto ocurre durante el sueño. Mientras ellos están despiertos, respiran normal. Al dormir, por alguna razón, ¿verdad?, el cuerpo pierde la capacidad de respirar correctamente y hay periodos de tiempo donde el oxígeno no llega. Para estos pacientes se utiliza una máscara especializada que les suple oxígeno y se la ponen, ¿verdad?, para dormir, para evitar que el cuerpo tenga falta de oxígeno, porque el cuerpo cuando no tiene el oxígeno suficiente, dependiendo del tiempo, ¿verdad?, puede afectar función cerebral, puede afectar funciones principales del cuerpo. ¿Dudas hasta el momento? No, ninguna duda. Okay. Existen también procedimientos aplicados al sistema, ¿verdad?, que se le llevan a cabo para tratar condiciones como las que le acabo de presentar. Cuando vemos el término pulmonary resection, una resección es que se está eliminando alguna parte de ese pulmón. Obviamente, el cuerpo humano tiene dos pulmones. El cuerpo puede, ¿verdad?, vivir sin uno, pero la calidad de vida disminuye considerablemente. Ahora, el ser humano no puede vivir sin sus pulmones. Así que es bien importante que cualquier condición sea tratada, ¿verdad?, para preservar el funcionamiento de ellos y de esa manera asegurar que el paciente va a tener una buena calidad de vida. Así que en algunas ocasiones se tiene que hacer ¿verdad?, eliminar algún pedazo del pulmón y cuando se hace esa resección no se elimina por completo.
Cuando vemos una broncoscopía, scopio usted sabe que es una examinación visual, bronco hace referencia a los bronquios y bronquiolos, una examinación visual de los bronquios. Vemos tomografías computadorizadas o los CT scan del área del pecho, ¿verdad? Utilizando contrastes o no contrastes para poder tener una visión más clara que la radiografía de cuál es la condición del área de, ¿verdad?, del sistema respiratorio. También se llevan a cabo resonancias magnéticas del área del pecho, los MRIs. Cuando usted visita a un neumólogo, lo primero que le lleva a cabo es una prueba de función pulmonar, donde identifica cuál es la capacidad actual que tienen sus pulmones para llevar a cabo ese intercambio. Utilizan unas máquinas, le administran unos medicamentos y el neumólogo determina, mira, tú tienes tanto por ciento de función. Tú tienes tanto por ciento de función pulmonar y cuando eso va disminuyendo, dice, ¿verdad?, que tu sistema está fallando. Y de acuerdo a ese resultado, pues se pueden emitir distintos tratamientos. También se hacen radiografías, por ejemplo, de pecho, AP, para ver una vista anteroposterior, aquí aplicando los planos del cuerpo, ¿verdad? Vemos de frente, de la parte posterior. Cuando la placa es lateral, vemos los lados. Y así se pueden identificar distintas condiciones existentes, ¿verdad? Específicamente en los pulmones. Para este sistema respiratorio, el especialista encargado de manejar esas condiciones es el neumólogo. El neumólogo usted lo puede ver con PN o lo puede ver con N y está correcta de cualquiera de las dos formas. Así que este neumólogo es ese médico especialista en tratar todas esas condiciones del sistema respiratorio. Y ellos están, ¿verdad?, también encargados de no solamente diagnosticar y tratar condiciones, sino también de ayudar al paciente a prevenir otras condiciones. ¿Okay? Los neumólogos utilizan el trabajo, ¿verdad?, de ciertos profesionales de la salud, como el terapista respiratorio, que dentro de un hospital, un terapista respiratorio es el que le administra esas terapias respiratorias, utilizando un nebulizador, ¿verdad?, lo que nosotros le decimos una máquina de terapia. Le conectamos una manguita plástica esterilizada, ¿verdad? Y se utiliza un contenedor también esterilizado con una mascarilla y permite que medicamentos se puedan enviar directamente a las vías nasales, a las vías, perdón, respiratorias más fácilmente. Hay pacientes que utilizan medicamentos orales, ¿verdad?, por boca y les resultan. Otros pacientes que para que vean una mejoría notable, tienen que utilizar medicamentos a través de un nebulizador. Uno bien común utilizado es el albuterol, que algunos permiten, ¿verdad?, que la inflamación disminuya, otros permiten que la función respiratoria mejore. Y en algunos otros casos, por ejemplo, a los niños se les recomienda el uso de lo que se conoce como el chamber, que es como una... para el uso de las pompas respiratorias que también envían el medicamento directamente a las vías respiratorias, utilizan como un tubito donde le conectan una mascarilla y la pompa al otro lado, dan los pompacitos y entonces el medicamento no se pierde. El paciente tiene más tiempo para poder inhalar ese medicamento. Así que eso lo utilizan mucho para los niños. Y este terapista respiratorio, ¿verdad?, cuando el paciente está hospitalizado, cuando el paciente visita un neumólogo, trabaja, ¿verdad?, para poder ayudar en la administración de estos medicamentos. En esta presentación también les coloco un video, ¿verdad?, como referencia para que usted vea cómo es que ocurre ese intercambio de gases, específicamente en el proceso de respiración. Si le interesa, lo puede ver luego. Y eso sería todo para el sistema respiratorio. ¿Dudas, preguntas, comentarios? No. Es mucha información y créanme que se lo resumí lo más posible, lo mayor, ¿verdad?, lo mejor que yo pude. Siempre es importante que usted repase el material, por lo menos asocie cómo va pasando ese aire, cómo va, ¿verdad?, por qué parte va pasando primero, como hicimos con el sistema digestivo. Así que básicamente para eso usted va a utilizar estos 3 slides para poder identificar, ¿verdad?, por dónde va viajando el aire a medida que va llegando hasta finalmente
llegar al pulmón, que es donde ocurre ese intercambio de gases. Así que para este material les tengo un ejercicio, ¿verdad? Para asignárselo. Este ejercicio voy a activar la tarea en Teams para que usted pueda, ¿verdad? Trabajarlo. Se los voy a enviar por correo electrónico también. En esta primera parte les doy un diagrama como he hecho con los otros sistemas. Usted va a colocar, ¿verdad? La parte del cuerpo, según lo discutimos, que esté señalada por estas lineecitas. No tiene que imprimirlo, solamente usted puede hacerlo, ¿verdad? Contestarlo en su libreta. En la parte izquierda del papel me los va a escribir en orden, igualmente en la parte derecha, y con eso para mí es suficiente, no tiene que tenerlo impreso. La segunda parte es un llena blanco, utilizando también la presentación. Todo lo que está aquí, ¿verdad? Lo hemos discutido y está incluido en esa presentación que les voy a estar enviando también junto con el ejercicio. Este ejercicio va a tener un valor de 20 puntitos. Y hemos trabajado, ¿verdad? Muchos ejercicios para darle la oportunidad a usted de que si usted no salió en un examen como esperaba, al trabajar con los ejercicios que son más simples, pues todos esos puntitos en la nota final van a ayudarla, ¿ok? Así que esa va a ser la tareita que tienen pendiente. Como les quedan todavía unos minutitos, si las quieren empezar, ¿verdad? Cuando terminemos la reunión ahora, si no, pues van a tener hasta mañana a las 11:59 para usted enviarla, ¿ok? Importante que usted me haga llegar esas tareas. Verifiquen aquellas estudiantes que tienen tareas pendientes, todo está en Teams. De esa manera usted sabe que usted me ha entregado y que no. Lo que no tiene puntuación es que hasta el momento yo no lo he recibido, ¿ok? Así que siempre verifiquen eso porque ya se va acortando el tiempo que nos queda de clase. Ay, veo que el Inés había llegado. También siempre que lleguen díganmelo porque si no me doy cuenta las dejo ausentes. Ya te quité la... Ay, perdonen que el celular está ahí como loco. Así que dudas con lo que tienen asignado. Preguntas, comentarios. ¿Estamos bien? Sí. Ok. Pues nada, chicas, eso sería todo para la clase de hoy. Les voy a estar enviando rapidito eso y les voy a estar colocando esta grabación en el canal de YouTube si necesitan accesarla luego. Que tengan todas buen día y nos comunicamos entonces mañana.